Tohuampoyowa, Tojuantitieli, Tlachihuani, entre creadores. Estamos en este día, pues celebrando que contamos con un invitado, pues de lujo, Edgar Hernández. Y bueno, pues a continuación, pues voy a pasar a presentarlo. Edgar es trompetista, educador e investigador. Nació el 3 de octubre en 1992. Es originario de la comunidad de San José de Gracia, Molcajac, Puebla. Es licenciado en música, instrumentista y trompetista egresado de la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente es maestrante en educación musical del programa de maestría y doctorado en música de la UNAM. Se desempeña como profesor de trompeta en el ciclo de iniciación musical de la Facultad de Música de la UNAM y en el Centro Comunitario Santa Fe. Ha implementado su formación musical con diversos cursos y diplomados enfocados en la docencia, composición y psicopedagogía. Entre sus estudios destacan el taller de composición y creación musical, el curso de estrategias didácticas y tecnologías para la enseñanza musical y un taller sobre prevención del plagio. En el área pedagógica cuenta con la certificación del libro 1 del método Suzuki para trompeta y una introducción a su filosofía. Además, realizó un diplomado en psicopedagogía musical y un taller de arreglo musical. Como intérprete, ha ofrecido presentaciones solistas en eventos académicos y culturales, tanto en Puebla como en la Ciudad de México, destacando escenarios como el Museo Nacional de San Carlos, el Museo Mural Diego Rivera y diversos foros universitarios. Ha integrado múltiples agrupaciones de música académica y popular, entre ellas el trío musical Wellick, el taller de ópera de la Facultad de Música, la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía y grupos como la Sonora Matancera, Big Band Sputi Ska Orquesta y la banda de ska Los de Abajo. Participó en festivales nacionales e internacionales como el Festival Internacional Rafael Méndez y el Festival Internacional de Marimbistas, además de coloquios donde ha presentado avances de sus investigaciones enfocadas al área de la pedagogía instrumental. También ha colaborado en grabaciones profesionales con compositores contemporáneos y ha presentado composiciones propias en eventos académicos recientes. Pues muchas gracias, Edgar, por estar aquí con nosotras y nosotros. No, pues gracias por la invitación. Bueno, pues a Edgar yo lo conocí justo en el programa de maestría y doctorado, y porque somos de la misma área de educación musical, y lo que me llamó la atención pues es que Edgar, al igual que la experiencia que estamos recorriendo a través de estos programas,
es que él es migrante, justo como lo estaba diciendo, y si quieren clases de trompeta, como lo dije, las clases de trompeta, pues me llamó la atención sobre todo, pues esta experiencia, él como trompetista, pues para esto quisiéramos nosotros saber cuáles fueron tus primeros acercamientos en cuanto a la ejecución musical desde tu comunidad o estas primeras experiencias. Ok, bueno, pues recordando esto, pues digo, yo tengo memoria desde que tengo como 3 años que quería ser músico, ¿no? ¿Por qué quería ser músico? Yo recuerdo que en la comunidad de San José de Gracia, pues en la fiesta patronal, llegaban esto, lo que era un jaripeo, ¿no? Y llevaban bandas sinfónicas. Y entonces tocaban en el kiosco y en las cuestiones religiosas, música pues académica, desde oberturas, pasos dobles, marchas. Entonces, a mí me encantaba estar escuchándolos, ¿no? Entonces me gustaba estar viéndolos. O sea, yo no ponía atención a la fiesta ni a la feria, a mí me gustaba ver la banda. Entonces, mientras mis primos y hermanos iban a jugar o a los juegos, yo me quedaba toda la tarde escuchando la banda. Entonces, para mí era importante escuchar todo, ¿no? Y de ahí, pues, me surgió siempre esto de querer ser músico, ¿no? Desde que yo era niño, o sea, recuerdo que le pegaba las cubetas de mi mamá, entonces yo decía, yo quiero ser músico. Pero justamente tocas un tema importante que es la cuestión de ser migrante, ¿no? Entonces, pues, mis papás son totalmente originarios de San José de Gracia. Yo como tal, digamos que nací ahí, pero yo ya no viví prácticamente nada de mi vida ya en San José de Gracia, pero yo fui criado con todas las costumbres, con todas las ideologías, con todos los prejuicios de una comunidad. Entonces, eh, pues digo, siempre me he sentido de ahí, mi familia siempre me ha arropado y digo, yo siempre he dicho que soy de ahí, pero yo viví más en una comunidad que se llamaba Tepeaca, que igual es en Puebla, está como a 1 hora de San José. Y bueno, ahí justamente ya, digamos, como mis primeras experiencias musicales fue en una marching band en la secundaria donde yo iba. O sea, a mí me gustaba mucho la música, escuchaba mucha música, pero yo no, como no vengo de familia de músicos, entonces mi primer acercamiento fue con una marching band. Mi primer instrumento fue un saxofón. O sea, pero la verdad es que a mí nunca me gustó. O sea, fue cuando me dijeron, pues este es el que hay y pues eso o es nada, ¿no? Bueno, acláranos que es una marching band, Una porque no marching sabemos. band, pues es una banda de marcha y generalmente se ocupa para amenizar cuestiones de medio tiempo de partidos de fútbol americano, así. Entonces es como una banda donde se hacen coreografías y se tocan como secuencias musicales pequeñas para amenizar entre tiempos de eventos deportivos o de cualquier otra cuestión, ¿no? Generalmente es más música popular, música comercial. Bueno. Y bueno, posteriormente a mí siempre el instrumento que me llamó fue el trombón. Pero justo como no vengo de una familia de músicos, pues lo único que mi papá me consiguió fue una trompeta. Y después de eso, pues estuve ahí en una marching band y posteriormente intenté ingresar a un conservatorio. Bueno, cursé un año ahí, se llama en la comunidad San Francisco Mixtla. Es un pueblo de muchos músicos. Y entonces ahí hay una extensión del Conservatorio del Estado de Puebla, ahí, o sea, para que los músicos aprendieran. Entonces yo fui un año a aprender ahí lo que era ya el solfeo, empezar a entonar, o sea, como mis primeras ya clases formales Claro. ¿cómo se llama? De música. Y posteriormente, bueno, me sigo formando y voy a algo que se llama como el ciclo de iniciación en la Universidad de Puebla, la UAP, y el SECAMBA, pero en ese tiempo pues yo ya también ya me empezaba a integrar a bandas sinfónicas o bandas de viento, como se le conocen, de la comunidad ahí de San Francisco Mixtla o la Junta Auxiliar San Simón Coatepec. O sea, ahí hay muchos músicos. Entonces, yo me empiezo a integrar con esos compañeros y es donde empiezo a conocer más gente, más músicos. Entonces, si hablamos de cuestiones migrantes, o sea, soy como el migrante del migrante del migrante, o sea, como que mi necesidad musical me ha llevado a tenerme que mover constantemente para poder, pues en este caso, ejercer una cuestión de musical.
Y bueno, sí es interesante, ¿no? Porque de entrada, pues somos pueblos todos migrantes. Y esto también se me hace muy interesante lo que dices que a pesar de no vivir en tu comunidad, fuiste criado bajo esas normas, bajo esas tradiciones. Y pues es algo importante también aclarar a quienes nos están escuchando, pues que justamente cuando migramos con todo este bagaje cultural que traemos con nuestras lenguas, también pues la familia de Edgar pues es hablante de náhuatl. Ah, y bueno, es una parte importante esta cuestión del territorio, que finalmente cuando migras te quedas sin esta parte del territorio, pero eso no significa que haya un desarraigo, ¿no? Sino que pues te vas, pero siempre llevas contigo toda esta cuestión cultural. Y bueno, como nos decías que tu primer instrumento era el saxofón, y luego el trombón, o sea, ¿hasta qué momento como que dijiste, voy a agarrar la trompeta o cómo fue? Pues, como te decía, en un principio, o sea, yo quería tocar algo. O sea, y entonces me dijeron, es un saxofón. Y bueno, ya lo tomé y era eso, ¿no? Es lo Entonces que hay. aprendí, sí, prácticamente es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Y a mí siempre me llamó el trombón, pero posteriormente, ya cuando me integré al Conservatorio de Puebla, ahí en Mixtla, a la extensión, le dije a mi papá, quiero tocar un instrumento, y quiero un trombón. Y pues la verdad es que mi papá así como de, no, solamente está jugando, o sea, no, Sí. o sea, se le va a pasar el interés. Entonces pide prestado justamente a un familiar, bueno, un conocido del músico que se llama señor Cristino Díaz, hijo del señor Andrés Díaz. Entonces, le dice, pues solamente tengo una trompeta. Y me va, pues préstamela. En lo que se le quita la cosquilla. Ajá. Y entonces, pues, era de, pues otra vez, es lo que hay, ¿no? Y entonces yo sabía que mi papá no iba a conseguir más que eso. Entonces dije, o lo tomo o lo dejo. Y entonces empecé a tomar clases de trompeta. Se me facilitaba el instrumento, pero no era algo que yo quisiera. Sino es justamente hasta que un día, pues bueno, en estas costumbres de los pueblos, hay algo que se llaman las serenatas o las vísperas, o en algunas investigaciones que he hecho sobre las bandas se le llamaban retretas, que es como un concurso de dos bandas, ¿no? Una banda y otra banda. Entonces, pues se hacían en las fiestas patronales, previo a la fiesta, o sea, tocándose toda la madrugada, o después de la fiesta, tocándose hasta altas horas de la madrugada. Entonces yo ahí conocí a un trompetista, ¿puedo decir nombres? Sí, claro, claro. Al maestro Edmundo Romero, el trompetista de Sinfónica Nacional de México. Y yo escuché tocar así algunas obras como pasos dobles, algunas variaciones. Y yo quedé enamorado de su sonido y en ese momento dije, sí quiero ser trompetista y quiero tocar así como él. Entonces de ahí me surgió ya más el interés de enfocarme totalmente ya a la trompeta. O sea, ya dejé de como de coquetear con el trombón porque mi hermano era trombonista, era músico, pero dejó la música por dedicarse a otra profesión. Pero, pues, digo, mi hermano escogió el trombón porque yo lo inducía de escoger el trombón. Porque es así como de, cuando todo lo estudias, lo puedo estudiar yo. Y entonces, lo estudiaba y bueno, también me gustaba tocar otros instrumentos en la banda. A veces tenía que tocar la tuba o el corno porque cuando íbamos a tocar el tubista no llegaba o el cornista y dejaban el instrumento, yo lo agarraba, ¿no? Pero el que me llamó siempre fue el trombón hasta que escuché a este maestro tocar y dije, no, creo que quiero dedicarme a ser trompetista. Muy bien, pues Juan Titieli Tlachihuani, Amansi Timoitase. Ahorita nos vemos, continuamos con Entre Creadores. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la
la farra y el dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Tismatiaya. El nombre Mazahua, empleado históricamente por la población mexicana, designa a un grupo indígena y también a su lengua. Dicho nombre es la forma castellanizada de Mazahua, que en náhuatl significa poseedores de venados. El Mazahua tiene dos variantes, el de Oriente y el Mazahua de Occidente, ambos con sus respectivas autodenominaciones según sus hablantes. Se practica en el Estado de México y Michoacán. En el censo de 2010 se registró un total de 136.717 hablantes de Mazahua. Esta agrupación lingüística pertenece a la familia otomangue. Sus lenguas hermanas más cercanas son el otomí, el matlancinca y el tlahuica. Tlachihuani. 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 Entre creadores. Igualasquegia, ya estamos aquí y bueno, pues continuando aquí con nuestro invitado y pues toda esta experiencia migración y continuando con, con lo que nos llevó a esto fue conocernos aquí en esta ciudad pluricultural, pluriétnica y de cierta manera cosmopolita también.
Pues ya que fuiste saliendo y desplazándote de la comunidad, pues quisiéramos saber cómo fue tu experiencia ya de pasar de estas diferentes experiencias musicales que fueron desde tu experiencia solamente auditiva, luego ya formar parte de la banda, luego ya saber y escoger cuál querías que fuera tu instrumento, que tu familia también viera que realmente sí te ibas a dedicar a eso. Y de ahí cómo fue la transición a llegar a la escuela de música, ahora Facultad de Música de la UNAM. Pues, híjole, sí fue pues no puedo decir que fue un martirio, pero sí fue como un camino muy empedrado. O sea, pues lamentablemente se tiene el prejuicio de la música de decir, ¿a qué te vas a dedicar? No, pues soy músico. Uy, no, no, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, realmente pues la ignorancia de mis padres, pues, y los prejuicios sociales, hay a decir, un músico, pues, lo catalogan como algo no grato, ¿no? Ujú. Entonces, en un principio desprenderme de las ideas de mis papás, pues fue muy complicado. Cuando yo le dije a mi mamá, me quiero ir a estudiar a la Ciudad de México, pues ella decía, no, no creo que pases tu examen, o sea, no creo que lo Gracias. logres, ¿no? Ay, gracias, Vela. Y ya, bueno, en ese entonces era Escuela Nacional de Música, Ujú. pues vengo, hago mis exámenes y los apruebo, ¿no? Yo tenía 17 años Para la paz de propedéutico. para el nivel propedéutico y bueno, pues ya yo, o sea, realmente, ¿por qué elijo la UNAM? Porque por algo así, azares del destino, alguna vez, no sé, como que llegué a escuchar como planes de estudio de la UNAM y a mí me llamó más la atención siempre como un sistema más universitario que conservatoriano del conservatorio. No sé, como que esta parte creativa, ¿no? Y como que siempre he sido rebelde, entonces esta parte de someterme a obedecer como que no va conmigo. Y entonces, pues como que elegí la UNAM, afortunadamente me quedé cuando vine y bueno, ya cuando estuve en la Ciudad de México, para mí sí fue un reto, porque justamente yo no, como tal nunca había salido, o sea, aunque yo vivía en Tepeaca, pues mis costumbres eran totalmente a la parte de San José de Gracia, entonces mis ideas y mi forma de pensar eran un poco así. En la primera, digamos, como primera fase migratoria a Tepeaca, por lo menos hasta mis 17 años, fue una cuestión como un reto, porque Tepeaca fue fundada pues por españoles, o sea, ya existía la comunidad, pero digamos, ahí hay una casa de Hernán Cortés y de Maximiliano, o sea, como... Claro, como colonial, ¿no? Ajá, justamente. Entonces, vamos, es mucha gente blanca, en esa ignorancia de pues digamos, un racismo de decir, no, pues es que él no es de acá. Y entonces, cuando yo llego a la Ciudad de México y empiezo a juntarme con gente de otros estados, por ejemplo, gente de Oaxaca, que veo que hablan con orgullo de decir yo soy indígena, de decir yo vengo de una comunidad y hablo mi lengua, para mí fue como decir, órale, encontré un lugar que siempre quise 17 años, porque en Tepeaca no se podía hablar de eso. Digo, en Tepeaca la llevo en mi corazón, pero ocultan todo lo que sea cuestión prehispánica. O sea, entonces, cuando llego a la Ciudad de México, uno de los retos fue adaptarme, porque yo no conozco a nadie. O sea, yo no realmente de Puebla conozco a gente, pero son de la ciudad. Entonces, como otra forma de pensar, como Claro, otra... sí. Entonces, yo me empiezo a juntar con gente de Oaxaca, del Estado de México, de Texcoco, o sea, que son músicos que también tienen estas cuestiones culturales nativas de nosotros, de lo como yo lo he sentido, y justamente pues empieza este surgimiento de querer pertenecer. Entonces a mí me gusta y me empiezan algunos a invitar a sus bandas, a tocar, o sea, fue algo que me agradó. Lamentablemente con los músicos que yo me desarrollé, pues era como un sistema más de competencia que de unión, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a relacionarme con músicos que son, o sea, simplemente eres de Oaxaca y somos paisanos y nos apoyamos, ¿no? Y yo decía, ¿por qué cuando yo llego a la comunidad musical, pues en vez de decir, te apoyamos, o sea, te ponen el pie? Entonces, era como un vaivén, un ir y venir entre retos de la Ciudad de México y retos de regresar a la comunidad, porque era así como de, no, no es agradable que una persona, para colmo, o sea, se tiene el prejuicio de que quien no es hijo de músico no puede ser músico. Sí, hay toda una cuestión ahí así de...
Sí, pues bueno, ahora sí que también alguna vez pasó así, ¿no? De que, ¿qué tan músico tradicional eres? No eres músico tradicional porque pues, no eres familia de músicos, pero que, ¿quién dijo, no? ¿Quién puso Ajá, la regla? exacto, Ujú. sí. Ay, bueno, pues sí, pues para quien no saben, ahí en la actual Facultad de Música, pues hay una gran población específicamente de Oaxaca. O sea, sí hay compañeros y compañeras, excelentes músicos. Yo no puedo, pues bueno, podría asegurar que sí de los mejores músicos de México. Y bueno, sí, pues sí hay una diversidad de población ahí en la universidad y a veces no es tan visible hacia afuera, ¿no? Ujú. Como que solamente si te acercas, como que vas viendo esto eh, por ejemplo, ¿cuál ha sido, ahorita que dices, bueno, si hay una diferencia, igual para los que un poco no conocen, si hay una diferencia entre justamente estudiar en un conservatorio, por esa tradición conservatoriana, estudiar ya una educación universitaria como tal, pública, que tenga en su plan de estudios, pues una línea de música, de formación musical, eh, y bueno, en este sentido, como pues vimos tu experiencia, cómo ha sido este enriquecimiento académico, pero también cómo ha sido tu experiencia compartiendo en otros músicos como, por ejemplo, los de abajo. O sea, yo también cuando me dijiste, cuando conocí a Edgar y yo, no manches, tocó con los de abajo, ¿no? O sea, qué chido. También a mí, pues nosotros como migrantes y chilangos de cierta manera, pues también tenemos todo este bagaje cultural de la Ciudad de México, los diferentes usos de la trompeta, ¿no? Ya no es la banda, sino que ya es estar pues en una orquesta, ya es el ska, ¿no? Eh, y bueno, también posteriormente, pues tu proyecto de Wellic, ¿no? Ese me llama mucho la atención cómo le pusiste este nombre, ¿no? Yo lo entiendo como bueno, pero no sé, no sé qué quiere decir Wellic. ¿Cómo ha sido Eh, todo este entramado? bueno, pues, a ver, retomando un poco esta parte de por qué elegir quizás una cuestión más universitaria y no quizás un conservatorio. Realmente todos decían es que el Conservatorio Nacional es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Pero, pues bueno, mi papá justamente, él siempre nos inculcó la idea de que nosotros éramos de una comunidad indígena. Entonces, y siempre la parte de leer, estudiar. O sea, yo desde niño, pues, o sea, leía libros de Miguel León Portilla. O sea, de hecho yo conozco, digamos, como mucha historia de mi pueblo. Si das cuenta, se llama San José de Gracia, ¿no? Es un nombre español. Claro. Y las otras comunidades se llaman Tehuizotla, ¿qué se llama? Mimiahuapan, Molcajac, o Huiziltepec, son como las terminaciones de los nombres, ¿no? Y me aprendí toda la historia de mi pueblo y justamente esta idea de que mi papá de siempre leer, como que siempre me dio esa idea de decir, no sé, como que no me siento en esa, como quedarme en un cúmulo de algo de hacer, ¿no? Cuando llego a la facultad, pues justo empiezo a conocer a esa diversidad de música, porque cuando yo llego en la Escuela Nacional, pues yo venía a decir, yo vengo a prepararme y regresar a la banda a tocar pasos dobles. O sea, esa era mi única ideología de cuando llegué, pero posteriormente empiezo a conocer que pues también hay una orquesta sinfónica, ¿no? Y un amigo un día me dice, pues eres bueno leyendo a primera vista, ¿por qué no vas a la Big Band, no? Y yo pues me metí justamente y fue cuando conocí el jazz, fue decir, o sea, también se puede hacer esto, o sea, también se improvisa, o sea, no solamente es la banda y la cuestión como yo lo había aprendido. Y justamente a partir de ahí, como que eso fue lo que siempre me gustó de la cuestión universitaria, de que siempre hay como un conocimiento para quien lo quiere, ¿no? Para quien dice, me nace la curiosidad de tomar esto, ¿no? Entonces en su momento también me metí un poco a la cuestión de la iconografía musical y entonces me di cuenta de decir, o sea, no solamente se trata de tocar, ¿no? Ahora, por ejemplo, como educador, pues yo terminé la carrera como instrumentista, pero cuando vi como esta parte de educar, porque pues justamente mi papá nos inculcó esa idea de decir, o sea, tú también tienes que abrir un camino para los que vienen detrás de ti, ¿no? Entonces, decir, bueno, yo ya cumplí como misión, como ser trompetista, pero ahora, pues, ¿qué le dejo, no? Pues sí es muy interesante cómo saltar hacia el lado educativo. A mí me llama la atención igual, justo creo que en una clase igual de educación compartíamos con otra persona que venía de esta parte de composición
y decía así de, no, pues yo nunca he tenido la necesidad de pues dar clases o así, así como, o sea, bueno, yo como también educadora, digo así como una ofensa, o sea, como, o sea, enseñar o impartir o compartir el conocimiento no es como a lo que hubo la necesidad, ¿no? O sea, sí hay como esta parte de la necesidad más bien de compartir y de no dejar y de a partir de todo tu enriquecimiento cultural que ahora tienes a partir de la trompeta, cómo dar ese salto, ¿no? De, bueno, yo me dedico pues a tocar estas obras y así, pero ¿cómo es este salto ahora hacia la educación, ¿no? Que es actualmente en lo que te desempeñas, pues he estado, bueno, yo también viendo tu recorrido en redes sociales y también que has estado en Puebla, ¿no? También dando algunas conferencias, avances de tus investigaciones. Pues, híjole, pues creo que es como una visión que he querido deformar de Edgar un poco más holística, o sea, desde ser intérprete, educador, investigador y en su momento pues algunas cuestiones de composición, ¿no? A mí me da la casualidad de que me llamó mucho la atención de empezar a ejercer, o sea, otras áreas de la música que no solamente era tocar, ¿no? Me gustó mucho la parte de empezar a investigar, justamente cuando ya en el posgrado nos dicen porque, o sea, obviamente mis investigaciones eran enfocadas hacia la cuestión educativa, pero voltear a ver justamente a mi comunidad, o sea, lo que en su momento hablábamos de un maestro músico, no tan reconocido, pero muy bueno, el maestro Andrés Díaz González, el cual pues sí me surge de decir, o sea, ¿por qué un músico de mi comunidad? Porque él es, aunque no es de mi pueblo, San José de Gracia, es de un pueblo vecino que está a 2 kilómetros de la comunidad. Saber de él que es un compositor que hizo un sinfín de obras y por qué está en el olvido, ¿no? Entonces decir, eh, ¿qué hay que hacer para poder, o sea, rescatar su música, rescatar, digamos, como su legado musical? Y entonces justamente empiezo a hacer como esas investigaciones. Algunas obras justamente las he adaptado para que sean tocadas en recitales, en salas de escuelas, ¿no? O sea, he rescatado algunas otras que pues he puesto con las bandas allá donde me invitan a tocar para que su música sea divulgada, ¿no? Entonces, como que esta parte integral en mí, o sea, me ha llevado a hacer como a ver a la música no solamente en un solo eje que es solamente interpretar, ¿no? Que también es educar porque, pues bueno, yo como educador me doy cuenta que a veces podemos seguir enseñando como hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué cosas podemos rescatar que aún funcionan y qué cosas podemos innovar hoy que dices, esto podría ser algo muy bueno, ¿no? ¿Por qué me nace esa idea? Porque actualmente lo que hemos dicho, ¿no? Se discrimina mucho la educación musical y entonces cuando alguien descubre una hebra dice, no, pues descubrí el negro y te lo quieren vender a todo y es decir, no, o sea, eso ya existía, solamente que no lo conocíamos, ¿no? Alguien lo comercializó y entonces justo a mí me surgió por eso la cuestión instrumental y en la cuestión, pues digo, también de intérprete, pues lo que mencionabas de Welly, pues es justo eh, es un poco integrar el trío, porque es justamente tocar más música latinoamericana, música tradicional, o sea, o sea, adaptados hacia una sala de conciertos de lo que conocíamos como música de cámara. Es como justamente esta parte de decir, de traer de las cuestiones populares, por así decirlo, a las salas de conciertos, es decir, digo, habrá gente a la que no esté de acuerdo, porque pues ya se está perdiendo la originalidad, pero pues también es la parte de decir, bueno, es la única forma de llevarlo a que otras personas conozcan, ¿no? O sea... Claro, y bueno, a quienes no conozcan, sigan, tienes redes sociales de Wellick, del trío Wellick. Sí, el trío lleva ya bastantes años, pero se suspendió porque justamente a los integrantes lo desintegramos, ahorita lo volvimos a hacer con nuevos integrantes y bueno, ahorita ya estamos más metidos en redes sociales. Así que síganlo en las redes sociales a este trío para que conozcan más su trabajo. Y bueno, vamos con la siguiente efeméride.
Tlachihuani, entre creadores. Andrés Díaz González. Andrés Díaz González nació en 1912 en el pueblo de San Andrés Mimiahuapan, municipio de Molcachac, en la región mixteca de Puebla, durante una época marcada por los estragos de la Revolución Mexicana. Su niñez estuvo marcada por la pobreza extrema y la pérdida temprana de sus padres, quedando al cuidado de su abuela, Toribia Rodríguez. Ella, pese a su avanzada edad, lo sostuvo económicamente tejiendo tenates, una actividad artesanal que también Andrés aprendió para ayudar en los gastos. En 1920, su tío, Martín Díaz, maestro de escuela y director de la banda del pueblo, asumió su tutela. Aunque el apoyo fue limitado, fue él quien lo llevó a la ciudad de Puebla a comprar su primer instrumento musical, una flauta transversa, pícolo. A pesar del difícil acceso a la educación, Andrés aprendió a leer, escribir y ejecutar música. En 1925 fue reconocido como alumno más destacado de su escuela y con tan solo 13 años fue nombrado maestro del mismo plantel. Posteriormente, en 1927, asumió la dirección de la banda de música del pueblo, responsabilidad que antes tenía su tío debido a que éste salió a enseñar a otras comunidades. Paralelamente, participó activamente en temas sociales y agrarios como el liderar gestiones para la repartición de terrenos ejidales. Este compromiso cívico se replicaría más adelante en diversos proyectos comunitarios. El maestro Díaz continuó su formación musical como autodidacta, adquirió libros por correo, además se trasladaba caminando a otras comunidades como Atoyatempan para estudiar con maestros de esa época y aprender más. Logró dominar diversos instrumentos como trompeta, saxofón, clarinete, trombón, acordeón, armonio y flautín. En los años 40 comenzó a componer sus primeras obras y se integró como cantor en distintas parroquias de la región. Y en 1948, una de sus composiciones ganó el segundo lugar de un concurso estatal de bandas en Puebla, interpretada por la banda de Santa Clara, Huitziltepec. Durante su vida, formó varias generaciones de bandas musicales en distintas localidades como Santiago Acatepec, San Juan Atzompan y San Miguel Acuexcomac, entre otras. Además, fue un constante gestor de recursos para mejorar su comunidad. En los años 70, siendo presidente auxiliar de San Andrés, gestionó la reconstrucción de aulas tras un sismo y la creación de presas agrícolas bajo el programa federal Plan Juárez. Su obra musical fue prolífica. Compuso alrededor de entre 150 y 200 piezas, polcas, marchas, pasos dobles, boleros y oberturas. Muchas de sus composiciones están inspiradas en personajes históricos o eventos memorables como Apolo 12, Neil Armstrong, El Chavo del Ocho, Puente de Dios y Adiós Cometa Halley. En 2001 recibió su mayor reconocimiento nacional. Fue seleccionado por Conaculta como representante de la región mixteca en la categoría de Músicos Tradicionales de México para el ciclo 2002-2003 y en 2007 el Ayuntamiento de Molcachac nombró un bachillerato en su honor, Bachillerato Andrés Díaz González. Aún en su vejez continuó activo, fue operado exitosamente de la vista en 2008 y siguió componiendo. Una de sus últimas obras se tituló Te volví a ver, chavo. Finalmente, falleció el 14 de febrero de 2014, coincidiendo simbólicamente con el Día del Compositor. Fuente, maestrante, Edgar Hernández. Tlachihuani. Tlachihuani, entre creadores. Toguampoyowa, Titztoquejianica, Zampayano, Juan Amansi Titlamisegia, Titlascamatilia Miecto Guampo, Edgar, Pampahualaki. Le agradecemos su participación en este pues último bloque. También ha sido un recorrido por sus experiencias, por su aprendizaje, por esta, pues sí, una visión también de investigador, pero también reconocer la amplia cultura musical popular de su pueblo, como se dice, pero al final de cuentas sabemos que también la música ahora llamada clásica, pues en algún momento fue música popular, entonces realmente es como todo es popular en el mismo bloque y este enriquecimiento que nos ha venido a dar Edgar, pues ha sido amplio también, pasando por este proceso migratorio. Y bueno,
En esta parte final quisiéramos saber que a partir de tu experiencia como maestrante, en este caso en educación musical, ¿consideras que los pueblos originarios tienen sus propias estrategias de formación, de enseñanza, eh, para quienes se quieran dedicar a esta profesión musical? Sí, sí, creo que, híjole, para mí, viéndolo desde lo que yo planteé en mi investigación, eh, uf, creo que es una maravilla eso, las enseñanzas de cómo se ha dado en ciertas comunidades. Digo, tuve la oportunidad de hacer entrevistas a profesores de diferentes zonas del país que enseñan trompeta y también a profesionales de cómo aprendieron trompeta, ¿no? Y lo agradable acá es que un factor común es que todos empezaron con música popular, ¿no? O sea, con música que se escucha en el día a día, pero sus enseñanzas eran justamente decir, nosotros somos de una comunidad, en el caso de un maestro en la Sierra de Oaxaca, de decir, nosotros empezamos con nuestra música tradicional, ¿no? Y nuestra forma de enseñanza es, bueno, lo desgloso en la investigación, es esto, es esto, es esto, y tenemos un sistema, ¿no? Y en otras comunidades como de amigos míos que también han tenido que emigrar de Puebla, por ejemplo, de la comunidad de Santa María Chicmecatitlán, igual en la Mixteca de Puebla, cerca de donde yo soy, su educación es igual comunitaria, ¿no? Y entonces uno empieza a escuchar las experiencias de cómo ha sido su aprendizaje, y es así de manera oral, pero siempre con un repertorio base. O sea, de decir, tienes que tocar sones. En el caso de nosotros, quizás no teníamos sones, pero aprendernos los corridos, o sea, o marchas que tocábamos de memoria. Entonces, son cosas que se siguen tocando desde no sé hace cuánto, unos 100 años, y las seguimos tocando. Entonces, algo que me gusta de eso y creo que es importante es de decir, a mí como músico me llama mucho el de tocar una melodía, ¿no? Entonces, cuando yo he visto ahora como docente en mis trabajos, de manera escolarizada más a los niños, de decir, tienes que tocarme tal lección. Claro, los niños cumplen, ¿no? Los niños se motivan, pero la parte de pertenecer de un pueblo originario me da una identidad de decir, soy músico. Y bueno, en el caso mío, pues no hay músicos en mi pueblo, hoy empieza a verlos, pero es decir, yo soy músico de cierta comunidad, ¿no? O sea, como que te identificas tanto de una comunidad como un oficio que es el ser músico. Y aquí en la ciudad lo que he podido ver es que los niños tocan muy bien, pero esta parte de decir, bueno, ¿y ahora dónde me integro a tocar? Porque soy muy bueno tocando las lecciones que el maestro me deja, pero pues son lecciones, no termino de tocar un concierto. Digo, se hacen pequeñas agrupaciones en donde yo laboro, pero al final de cuentas, pues tocamos música que no es Identitaria, ¿no? Sí, exacto. o sea, no es lo mismo que, como dices, ya de niño, pues ya tienes hasta, ya te sabes la música de, pues sí, de De niño cada la tocas y la región. tienes en tu cabeza, pero justo, pues esta parte de, a veces no tener un arraigo cultural, pues sí, a través de la música es algo muy importante que nos dan las músicas de nuestra región, que tienen contenidos, no solamente como pues todos estos pasajes melódicos o así, sino todo esta, pues los valores, el sentido incluso calendárico, ¿no? Porque Ujú. sabes cuándo se toca tal canción, en qué momento Sí, sí, específico, sí. para qué se toca, o sea, tiene todo un sentido, no es así, Ujú. toco esta pieza porque ya me gustó. No, o sea, sí hay todo una cuestión de enseñanzas y aprendizajes y contenidos dentro de una melodía, ¿no? Que alguien que de la comunidad sabe y alguien que lo escuche dice, se oye bonito y ya, ¿no? Sí, Ujú. sí, justo es más, hay gente que ni es músico y escucha la pieza y dice, ah, es de mi pueblo, es de mi región, Claro. y lo sientes, ¿no? Entonces, digo, a nivel nacional, pues escuchamos, no sé, el cielito lindo y nos identificamos, pero ya un poco, digamos, más micro, a una región en específico, pues es como de, no, pues es que yo, no es algo que me identifique, ¿no? Claro. Y justamente la música de los pueblos originarios, pues es así como de, sí, esto es de nosotros, ¿no? Claro. Pues ahorita que estabas hablando de tu investigación, ¿cómo crees que pueda ayudar a esta otra mirada de esta otra educación desde la comunidad? ¿Cómo puede ayudar a transformar desde tu punto de vista la enseñanza de la música en México? Pues bueno, no sé si abarca todo México. Claro, pero Digo, a que mí en lo puede. personal, algo, digo, yo como trompetista busqué justamente la enseñanza
de voltear atrás, ¿no? De voltear a las raíces, es decir, porque hoy tenemos buenos trompetistas, buenos músicos en general en el país. ¿Qué hicieron, no? Y empezar a investigar cuáles fueron sus experiencias, ¿no? Desde cómo empezaron, qué hicieron. Y justamente con maestros que aún, digamos, están dando clases en diferentes regiones del país. Digo, entrevisté gente desde Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, desde maestros que tocan, enseñan desde una cuestión comunitaria y de una visión escolarizada. Entonces, justamente mi investigación busca reunir como la esencia de todas ellas, es decir, qué funciona, las estrategias que usa un docente que tiene una visión escolarizada y la visión que tiene un docente que es de educación comunitaria y empezarla a formar pues en este caso, en esta tesis, de decir, bueno, a los maestros funciona esto. Algo que he podido notar es de decir, y lo he aplicado justamente en el Centro Comunitario Santa Fe, es decir, tienen los niños que estar tocando y integrarse, ¿no? Pero no solamente llegar como una cuestión escolarizada, es decir, tocar lecciones y un recital, tocar lecciones y un recital, sino es decir, tienes que aprenderte una canción, lo que tú busques. Digo, este centro comunitario está dentro de lo que es la Ciudad de México, entonces, como que buscar canciones que a ellos les gusten, ¿no? O canciones con los, más que nada, sean fáciles de tocar y digan ellos, puedo hacer melodías, puedo hacer música, ¿no? Algo que me gustó mucho de una entrevista de un profesional, porque a mí me gustó hablar la parte de la trompeta, no solamente es en una orquesta, se entrevistaron a trompetistas de género sinaloense, o sea, de género de mariachi, de género de orquesta sinfónica, de orquesta de teatro, entonces, o sea, de todos los géneros donde se utilizan las trompetas, el maestro de Sinaloa pues justo decía, a mí me gustaba tocar y lo primero que me llamaba la atención era de quiero tocar las mañanitas para mi mamá. Claro. Y entonces, o sea, y es una cuestión... Algo útil, ¿no? Sí, exacto, algo útil. Entonces, cuando vemos eso en la visión escolarizada, es decir, no, pues tienes que tocar tal lección. Y es como de... Veo a veces a los niños, es como de... Y eso... Sí, ¿no? Porque para qué. Ajá. Y entonces, justamente, es que yo quiero tocar las mañanitas y es como de, ok, vamos con calma, o sea, tenemos que formar unas bases y luego sí empezar a integrar. Digo, esa es la parte ahora como compositor de mi parte. Pues tengo que hacer adaptaciones de ciertas melodías para que los niños puedan tocarlas, ¿no? Alguna parte de mi proyecto, esto ya es personal dentro de lo que yo, como de mis clases, es mezclar, porque como educador nos hemos dado cuenta que muchas veces la técnica y la musicalidad las separamos. O sea, yo como trompetista, pues me ponía a hacer ejercicios para hacer métodos, pero que musicalmente no decían nada. O sea, son más técnicos. Entonces, ahora mi labor como docente, como compositor y como trompetista es empezar a hacer adaptaciones de música, pues digamos que los niños sean fáciles de escuchar y empezar a hacer, por ejemplo, he hecho el tema de las chiapanecas como tema y variaciones, ¿no? Entonces está el tema donde lo tocan y la variación que sigue es basada en arpegios, ¿no? O en escalas, acompañadas por una melodía que dicen, estoy haciendo música y los niños no saben que están practicando como tal una técnica, ¿no? Pero sí, ya está implícito. Entonces, hoy mi visión como educador es hacer esto y parte de la investigación que se hizo ahorita en la maestría, pues es arrojar esos datos de decir, esto está funcionando, ¿no? O sea, esto fue lo que nos dejaron de experiencia los profesionales, tanto profesores como intérpretes. Y pues bueno, reunirlo en esta tesis y pues como lo decía en un principio, dejar algo para los que vienen detrás de ellos. Y esto es como la semillita de que yo ya sembré, digo, yo ya cumplí, mi trabajo está hecho y los que vienen detrás de mí, pues que sigan con esta parte educativa. Digo, afortunadamente me gusta porque hay trompetistas, colegas míos, que justamente empiezan a hacer como posgrados, pero ya no directamente a la parte de intérprete, sino a la parte de investigación, a la parte de composición, o sea, empezar a experimentar. Y eso es algo que a mí me agrada, porque justo, o sea, empezamos a tener esa diversidad, esa interdisciplina dentro de las áreas musicales, que es la educación, la interpretación, la investigación y la educación. No sé si los dije bien, creo que son los cuatro. Sí. Bueno, esas cuatro, empezarlas a reunir y decir,
el músico ya no solamente toca, sino también tiene otras multifacetas de crear, difundir, ¿no? Educar. Entonces, para mí es maravilloso, porque justamente se empieza a hacer, si el abanico ya era grande, ahora se empieza a ver más. Claro, pues Tlaxcamatimiac, Edgar, Tohuantitieli, Tlachihuani, entre creadores, le agradecemos a nuestro invitado por compartirnos esta experiencia y pues les seguimos invitando a que vean el siguiente episodio y desde todos estos campos específicos de creación, pues en este caso nos tocó un gran músico, compositor y bueno, ahora educador. Muchas gracias y pues ahí síganlo también en sus redes sociales. Está como Edgar Hernández, pero también está la página de su trío, Willick, está apareciendo aquí abajo en nuestras pantallas. Y bueno, Timo Pantía, nos vemos, muchas gracias.